dicen y digo que la poesía me llevó a mi hijo. Luciano desaparece en manos de la policía en el año 2009. En ese momento yo estaba en pleno momento de cursar mis estudios universitarios en la Universidad Pública en Buenos Aires, en la Universidad Nacional de las Artes. Y era un momento muy álgido a nivel activismo estudiantil. Fue en ese contexto, de hecho, que conocí y empecé a filmar con mis compañeros del colectivo Antes Muerto Cine, con quienes trabajo hasta el día de hoy. Y en ese momento desaparece el cuerpo de Luciano y su familia comienza una larga lucha por encontrar, primero por intentar encontrarlo con vida, cosa que finalmente no terminó sucediendo. En ese momento, gracias al nivel de lucha intensa de sus amigos y familiares, el caso se vuelve muy mediático. Pero yo no había caído tan en la cuenta de que el barrio, el cruce de avenidas donde había sucedido todo, era el barrio en el que mi familia materna vivía desde 1965, el barrio donde se crió mi madre, donde mi abuela es migrante, donde mi abuela se estableció cuando llegó a la Argentina. Caí recién en la cuenta de eso en el año 2014, cuando finalmente sus familiares encuentran el cuerpo de Luciano. Y en ese momento empiezo a pasar a diario por este cruce de avenidas, que es además un cruce en cierto modo emblemático, porque es un cruce sobre la avenida General Paz, que es una suerte de frontera que separa la ciudad de Buenos Aires de lo que se llama provincia de Buenos Aires. Me empezó a resultar muy fuerte pasar a diario por ese espacio. Y la película nace un poco de esa emoción incómoda, de esas preguntas en ese trajín cotidiano. E intenta de alguna manera compartirle a los espectadores esa experiencia también física de estar ahí y de el tipo de cosas que yo sigo viendo y escuchando e imaginando cuando estoy ahí parada. De encontrar la ocasión, y la ocasión llegó. Primero la película era un cortometraje y era un cortometraje más parecido a los primeros 20 minutos de la película, más observacionales, ¿no? Esta sensación de estar ahí. Pero cuando con Manuel empezamos a montar, empezamos a sentir que no nos alcanzaban 20 minutos para esto, que la historia tenía un espesor que no era condensable en 20 minutos. Y a mí me estaba empezando a agarrar muy fuerte el deseo de sentarme a conversar con Mónica. Yo tomé muy tempranamente en el proceso la decisión de que ella no iba a aparecer físicamente, que el sonido de alguna manera nos cuida más que la imagen. Yo soy una persona bastante introvertida y en general cuando me acerco desde el cine a otros, trato de ser lo más cuidadosa posible y de ponerme un poco lo más cerca posible del lugar de esa persona, ¿no? Fueron conversaciones que se grabaron en la más absoluta intimidad entre ella y yo, una grabadora de sonido, nadie más, en el patio de su casa, con todos los niños jugando ahí que se escuchan toda la película en el patio de al lado. En esos encuentros no tenía mucho más que decirle que, bueno, quiero charlar con vos. Ella igual me sorprendió mucho porque resultó ser una gran narradora, llena de matices y contradicciones y tonos y ritmos, y me regaló una conversación que le agradeceré por siempre. Cuando la película ya estaba cerca de cerrarse el montaje, antes de eso se la mostramos a Mónica y a la organización que la acompaña, que es Amigues y Familiares de Luciano Arruga, para ver qué sentían, qué pensaban, si querían que modificáramos algo, si había algo con lo que no se sintieran cómodos. Afortunadamente estuvieron muy contentos y no hubo que tocar nada. Pero también me ayudaron mucho durante el proceso porque las veces que nos veíamos así una vez al año, una vez cada tanto, siempre me compartían alguna anécdota que los había incomodado de alguna experiencia pasada con los medios masivos de comunicación o con algunas otras experiencias de documentales, cortometrajes documentales o demás de los que fue parte y eso. Y ese tipo de pistas también me ayudaron un poco a tomar decisiones sensibles y también formales. Pero cuando empecé a escribir las primeras notas a partir de estas sensaciones de atravesar ese espacio, algo que me venía muy a la cabeza es, ¿viste? Cuando uno es un niño y si tiene la suerte de que un adulto le cuente un cuento antes de irse a dormir,
uno se empieza como a quedar dormido escuchando una voz, y esa voz, tenemos como una pata en la realidad y otra en el sueño, y había algo de eso que me venía a la cabeza, ¿no? Como una mamá contándole un cuento al hijo antes de irse a dormir, o ese cuento que en un momento dejó de poder contarle a su hijo, ¿no? Después de la desaparición. Entonces ahí aparecieron estas imágenes que son un poco abstractas por momentos, que están blureadas, que son poco nítidas. Entonces empecé a sentir que las imágenes nítidas no alcanzan, que esa idea de que ver más es ver mejor, de que ver en 4K, en 8K, en 16K, en 24K, no sé hasta cuántas K vamos a llegar. Entonces empecé a preguntarme qué otras imágenes podían hablarnos de la violencia, de tal manera que pudiéramos resensibilizar zonas como anestesiadas por la sobreinformación mediática. Y ahí apareció también la fantasía. Cuando Mónica me comparte el deseo de Luciano por la literatura de Julio Verne, a mí ahí se me abre también la posibilidad, uno, de que no fuera una película solamente oscura, solamente opresiva, solamente lúgubre, sino que encontrara en la fantasía, en la posibilidad de imaginar un futuro. Y por otro lado, me habilitó otro universo visual para la película. Había algo de eso que nos guió mucho en el proceso de trabajar las imágenes, con mis amigos Francisco y Joaquín, con mi hermana Sofía, que también es parte del trabajo visual de la película. Y de la misma manera con Julián en el sonido y con Manuel en el montaje, pensar cómo salir de la pantalla también, ¿no? Empezar a escuchar cosas atrás, cosas a los costados, trabajar con eso físico de la sala de cine para poder de alguna manera trasladar por momentos la violencia al sonido, ¿no? Esa violencia que no vemos, porque no está literalmente en plano, sentirla también en esos autos, en esas explosiones, en esas rocas, en esos sonidos graves, y luego también el sonido como un aliado para alcanzar esa fantasía, ¿no?